Por último, nos queda ver el metabolismo del colesterol. Cuando hablamos de colesterol, lo primero que pensamos es cuáles son las fuentes. Inicialmente solemos pensar que el colesterol aportado por la dieta y que es transportado por los kilomicrones hasta el hígado suele ser, pensamos erróneamente que suele ser el aporte más importante. Pero para que tengan una idea, un adulto sano consume aproximadamente 0,3 gramos de colesterol al día con los alimentos, mientras que nuestro propio hígado es capaz de sintetizar colesterol de nuevo de cero, y la cantidad de colesterol que sintetizamos es de alrededor de 1 gramo por día. Significa que es la síntesis endógena la mayor fuente de colesterol. ¿Para qué se usa el colesterol? El colesterol va a emplearse tanto para exportación a los otros tejidos en forma de lipoproteínas, o bien el colesterol libre puede ser secretado como componente importante de la bilis necesaria para el proceso de emulsificación del alimento. Y en este caso, dentro de la bilis no solo vamos a tener colesterol libre, sino que vamos a tener moléculas derivadas del colesterol que reciben el nombre de ácidos biliares o sales biliares. Otros derivados de colesterol, vamos a hablar también de lo que son los ésteres de colesterol, donde vamos a esterificar con ácidos grasos. Ustedes recuerden la estructura que veíamos en el colesterol. Teníamos estos 3 ciclos hexagonales unidos a un ciclo de 5 carbonos, y en el caso del colesterol tenemos un grupo hidroxilo y varias cadenas carbonadas como sustituyentes. Pero ¿de dónde se forman y cuál es la base? La síntesis del colesterol se basa en bloques denominados unidades isoprénicas, que son básicamente una unidad de isopreno es una unidad de 5 carbonos. ¿Cómo se sintetiza el colesterol? ¿A partir de quién? ¿Qué es lo que requiere? Requiere básicamente acetilcoenzima A. Requiere NADPH como fuente de poder reductor. Y por supuesto también, como un proceso de síntesis, va a requerir de ATP como fuente de energía. Ahora la pregunta es, ¿dónde se produce la mayor cantidad de acetilcoenzima A? Pues la mayor cantidad de acetilcoenzima A se genera dentro de la matriz mitocondrial. Sin embargo, la síntesis de colesterol ocurre en el citoplasma, al igual que lo que veíamos en la síntesis de los ácidos grasos. Por tanto, esta acetilcoenzima A tiene que de alguna manera salir de la matriz mitocondrial. Ustedes recuerdan que eso ya lo vimos en otros procesos, como en la síntesis de ácidos grasos, que para que la acetilcoenzima A pueda salir de la matriz necesita salir en forma de citrato. Y luego el citrato va a ser sustrato de la citrato liasa para generar coenzima A. Esta acetilcoenzima A va a ser sustrato de una tiolasa, y esta tiolasa va a ser capaz de generar un compuesto, un cuerpo cetónico, que es la acetoacetilcoenzima A. Esta acetoacetilcoenzima A va a sufrir otra vez una reacción de condensación con otra molécula de acetilcoenzima A. Aquí ya llevamos la tercera. Mediante la actividad de una enzima clave para la regulación de la síntesis de colesterol, que es la hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa. Esta hidroximetilglutarilcoenzima A sintasa es capaz de sintetizar al producto de su nombre, al hidroximetilglutarilcoenzima A. Este compuesto va a ser sustrato de una reductasa, y fíjense aquí la fuente de poder reductor es el NADPH, estamos haciendo procesos de síntesis,
y va a convertir a este compuesto de 6 carbonos con un grupo carbonilo en un grupo de 6 carbonos pero con un grupo OH. Este compuesto de 6 carbonos con un grupo con este cambio en el carbonilo, esa reducción del carbonilo, es lo que llamamos mevalonato. Y a partir de aquí vamos a ver de forma muy resumida, como ustedes pueden ver, la síntesis del colesterol es una vía muy compleja, pero vamos a verlo de la forma más sencilla posible. Partimos de mevalonato, lo fosforilamos y gastamos ATP en procesos de fosforilación para generar al mevalonato, pero pirofosforilado. Aquí tenemos dos grupos fosfato de alta energía. Este mevalonato se decarboxila y volvemos a gastar una molécula de ATP para poder impulsar el proceso, para generar un compuesto de 5 carbonos que tiene todavía ese grupo pirofosfato de alta energía como parte de la molécula. Ese compuesto se denomina isopentanil pirofosfato. Este compuesto es sustrato de una isomerasa para dar dimetilalil pirofosfato. Este compuesto de 5 carbonos sufre una condensación, una transferencia de otro isopentanil pirofosfato, de otra molécula de 5 carbonos. Y fíjense que aquí ese proceso de condensación libera como grupo saliente al pirofosfato, que hidrolizado luego va a liberar mucha energía y va a ser la fuente de impulsar a esta reacción de forma espontánea. El resultado de esta reacción es un compuesto de 10 carbonos, denominado geranil pirofosfato. A este compuesto de 10 carbonos lo volvemos a transferir a otro isopentanil pirofosfato por acción de una transferasa, y el compuesto resultante ya tiene 15 carbonos, que es el farnesil pirofosfato. Volvemos a tener un grupo pirofosfato saliente. El farnesil pirofosfato se condensa con otra molécula de farnesil pirofosfato y tenemos como grupo saliente al pirofosfato. A su vez, empleamos como fuente de poder reductor al NADPH y generamos el primer compuesto de 30 carbonos, pero que todavía es, digamos, no cíclico, que es el escualeno. Este escualeno es sustrato de la acción de una monooxigenasa que va a emplear NADPH y oxígeno para generar el primer esterol de 30 carbonos denominado lanosterol. Como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos la estructura cíclica. Y posteriormente, a través de una serie de reacciones diversas, a partir del lanosterol, terminamos generando el colesterol, que es un compuesto cíclico de 27 carbonos. Ahora, ¿cómo regulamos la síntesis endógena de colesterol? La verdad que tenemos muchos niveles de regulación, y recuerden que dijimos que el punto clave de regulación es la reacción catalizada por la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa. El primer nivel de control es de tipo alostérico y de inhibición por producto. Es así que cuando hay niveles elevados de colesterol o de sus derivados, los oxiesteroles, estos inhiben a la hidroximetilglutarilcoenzima A como una señal de que no es necesario seguir gastando energía en sintetizar un compuesto que ya se encuentra en niveles elevados. El segundo nivel de control jerárquico de regulación de esta vía tiene que ver con la modificación posttraduccional, específicamente por la fosforilación. Es importante tener en cuenta que esta enzima es inactiva cuando está fosforilada, pero es activa cuando está desfosforilada. En este caso, la fosforilación de la hidroximetilglutarilcoenzima A, que la inhibe, suele estar dada por una quinasa dependiente de AMP, que no es cíclico,
que a diferencia de la pKa es denominada AMPK. A su vez, la actividad de la proteína fosfatasa que va a desfosforilar a la enzima va a terminar activando el proceso de síntesis de colesterol. Otra cosa muy importante, un nivel también interesante, es el control de la vía, digamos, regulando la estabilidad o la vida media de la enzima. Es así que cuando el colesterol u otros esteroles están en niveles muy altos, esta condición favorece la ubiquitinación de la enzima. Ustedes recuerden que agregarle ubiquitina a una proteína es marcarle para la muerte, es el beso de la muerte. Entonces, la ubiquitinación va a terminar generando que la enzima termine en el proteosoma y sea degradada, con lo cual disminuye su vida media y también se frena el proceso de síntesis. Otro nivel importante es básicamente el control de los niveles de síntesis de la enzima. Y eso básicamente a nivel de la expresión génica. Y así podemos ver que hormonas como la insulina y la tiroxina, también conocida como T4, una hormona tiroidea, favorecen el aumento de la transcripción del gen que codifica para esta enzima, por tanto aumentan su expresión. Mientras que enzimas como el cortisol, hormonas como el cortisol y el glucagón reprimen la expresión de estos genes, disminuyen la síntesis de esta enzima. Otra cosa interesante es que la regulación de esta enzima está, digamos, ajustada al ciclo circadiano, es decir, que tenemos diferentes actividades a lo largo del día. Otro nivel también bastante interesante es la regulación de esta vía de síntesis mediante el control de la localización celular de ciertos factores, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, sabemos que dentro del núcleo los genes que codifican para las enzimas, como el caso de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa, que forman parte de la vía, tienen dentro de su secuencia una secuencia de 8 nucleótidos conocida como SRE o elemento de regulación por esteroides. Esta secuencia de ácidos nucleicos es reconocida por un factor de transcripción que se denomina la proteína de unión ASRE, que viene básicamente de las siglas de inglés, ¿verdad? Básicamente binding protein, de ahí vienen esta sigla. Este factor de transcripción, para poder ser activo, tiene que ser capaz de ingresar al núcleo. Normalmente, cuando los niveles de colesterol son muy, muy altos, lo que se espera es que este factor de transcripción quede formando un complejo con otra proteína que se denomina SCAP y que lo secuestra en el retículo endoplásmico, no lo deja llegar al núcleo. Entonces, en presencia de colesterol alto, este complejo SRBP-SCAP se va a quedar en el retículo endoplásmico y el factor de transcripción no va a llegar a inducir la expresión de la enzima. Sin embargo, cuando el colesterol está en niveles bajos, este complejo sale del retículo endoplásmico, va al Golgi, en el Golgi se rompe el complejo, se libera el factor transcripcional y este puede ingresar al núcleo, induciendo la expresión del mensajero y por tanto la traducción después para tener mayores niveles de enzima. En este mismo gráfico van a ver también los efectos de la modificación post-traduccional que dijimos cuando la enzima está fosforilada, está inactiva, y cuando está fosforilada está activa. Quien se encarga de fosforilar e inactivar a la enzima
una quinasa dependiente de AMP. Es el AMP el que es el estímulo para activar a esta quinasa. Y es de cierta manera es lógico porque niveles elevados de AMP conllevan a la interpretación de baja carga energética. Y ustedes vieron que la síntesis de nuevo colesterol consume muchísimo ATP. Por tanto, si tenemos baja carga energética, no podemos darnos el lujo de realizar estos procesos tan caros desde el punto de vista metabólico. A su vez, pueden ver que la proteínfosfatasa es la que desfosforila la enzima y la vuelve activa. Recuerden que esta proteínfosfatasa va a estar activada en respuesta a hormonas como el caso de la insulina. Y hoy sabemos que los niveles elevados de colesterol en sangre y por tanto de lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad están asociados a un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares porque dan lugar a la formación de la placa ateromatosa, la disminución de la luz de la arteria, una disminución del flujo sanguíneo y que puede conducir luego a patologías como un infarto del miocardio, un ACV, etc. Entonces, una de las campañas de salud más importantes es tratar de bajar esos riesgos cardiovasculares. Y uno de los efectos que buscamos para la salud del corazón es bajar los niveles de colesterol sanguíneo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Hacer una dieta equilibrada? Sí, pero recuerden que ahí solo controlamos 0,3 gramos por día de colesterol. ¿Qué podemos hacer si no logramos bajar los niveles? Controlar la síntesis de nuevo, la síntesis endógena, empleando medicamentos como estos que ustedes ven aquí, que reciben el nombre de estatinas, como el caso de la lovastatina, la pravastatina y la simvastatina, o la atorvastatina, que fue la primera estatina empleada para el control de colesterol. Quiero que se fijen que todas ellas tienen estructuras ligeramente distintas, pero lo que conservan es esta región que ustedes ven en rojo. Y esta región que ven en rojo, fíjense, es extremadamente similar en estructura al mevalonato. Entonces, ¿cuál es el objetivo o cómo actúan las estatinas? Las estatinas son básicamente inhibidoras competitivas del proceso de síntesis de colesterol debido a que simulan la estructura del mevalonato. Ahora, a partir del colesterol, ¿cómo metabolizamos colesterol? El colesterol lo vamos a emplear para sintetizar varios derivados. Por ejemplo, podemos oxidarlo por acción de hidroxilasa. Fíjense que aquí volvemos a tener el uso de NADPH como factor de reducción. Y el producto va a ser entonces el 7-hidroxicolesterol, que es un intermedio muy importante para ácidos biliares como el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico. Estos ácidos biliares pueden tener la capacidad de conjugarse con aminoácidos, por ejemplo con la glicina o con la taurina, para dar ácido glicocólico o ácido tauro queno-desoxicólico, que son básicamente sales biliares porque ya los tenemos conjugados. Los ácidos biliares primarios, que son el ácido cólico y el ácido queno-desoxicólico, se calcula que en un adulto promedio son sintetizados alrededor de 0,5 gramos por día. Recuerden que del todo el colesterol que sintetizamos, que era 1, fíjense, prácticamente la mitad se usa para la síntesis de ácidos biliares. A partir de estos ácidos biliares vamos a generar ácidos biliares secundarios como el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. ¿Dónde vamos a sintetizar esto? En el hígado. Entonces en el hígado el colesterol va a ser metabolizado para generar ácidos primarios, ácidos biliares primarios, que se pueden conjugar con taurina o con lisina para generar sales.
estos ácidos, estas sales y también el colesterol libre se va segregando en la vesícula biliar que está, digamos, adherida a la parte inferior del hígado. Esa vesícula biliar está conectada con un ducto o con un conducto y ese conducto, digamos que termina conectándose con el intestino. Cuando tenemos la llegada de alimento con grasa, esa señal conduce a la contracción de la vesícula biliar, a la eliminación de la bilis a través del ducto biliar para poder básicamente favorecer el proceso de digestión de las grasas. ¿Cuál es el problema? La bilis se produce durante todo el día, pero no la usamos siempre. Entonces la vesícula biliar está allí para actuar como de depósito, para ir, digamos, generando un volumen de bilis suficiente para la digestión de cualquier cantidad de alimento. ¿Cuál es el problema cuando vamos generando más colesterol, más ácidos biliares, más sales biliares? Recuerden que estos compuestos son poco solubles en agua y entonces dentro de la vesícula va aumentando su concentración, huyen del agua y terminan cristalizando. Y esos cristales luego se agregan para formar piedras o cálculos biliares. Ustedes pueden ver aquí el ejemplo de una vesícula prácticamente toda necrosada y fíjense cuál es el número de cálculos que se formaron dentro. ¿Qué otra cosa les llama la atención? El color. Las piedras aquí son oscuras, son negras y normalmente estas piedras están formadas por colesterol y también por sales biliares y pigmentos biliares como el caso de la bilirrubina. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes que tienen piedras en la vesícula? Pues básicamente cada vez que ellos comen alimentos con grasa, la vesícula se contrae y es como si fuera que se estuviera contrayendo conteniendo vidrio roto dentro. Entonces la contracción de la vesícula con estas piedras genera una inflamación terrible y unos cólicos terribles que los pacientes describen como tener que doblarse por la mitad para combatir el dolor. La litiasis de la vesícula biliar es una situación bastante compleja y la solución terapéutica para esto es básicamente la cirugía, es decir, quitar la vesícula biliar. La pregunta después entonces, ¿cómo hacemos para digerir los alimentos que contienen grasa? Pues básicamente el hígado va a seguir produciendo bilis. Lo que pasa es que la bilis se va a perder, no se va a poder depositar, no se va a poder guardar y se va a ir yendo con el contenido del intestino, haya o no haya alimentos con grasa. Entonces, cuando el paciente operado de la vesícula coma algo con grasa, la cantidad de bilis producida no va a ser suficiente para poder emulsionar toda la grasa y digerirlo de manera eficiente. Por eso los pacientes sin vesícula biliar dicen, me cayó pesada la comida. Bueno, básicamente se refiere a que no logró digerir de manera eficiente la grasa debido a que la concentración de la bilis es muy baja. ¿Qué otros derivados podemos obtener a partir del colesterol? Recuerden, dijimos colesterol compuesto de 27 carbonos. A partir del colesterol podemos obtener compuestos activos muy importantes, sobre todo en el área de, digamos, los compuestos de origen hormonal. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, a partir del colesterol podemos sintetizar pregnenolona y a partir de ahí progesterona. A partir del intermedio progesterona, la vía de síntesis de hormonas y compuestos esteroideos va a ser divergente. Por ejemplo, podemos tener una rama que conduce a la síntesis de glucocorticoides como el cortisol, o podemos tener una segunda rama que es capaz de generar
en la síntesis de mineralocorticoides como la aldosterona, o bien otra rama en la cual vamos a producir las hormonas sexuales tanto femeninas como masculinas, como el caso de la testosterona, un andrógeno, o el estradiol, un estrógeno. ¿Cómo somos capaces de, y cuáles son las enzimas clave? ¿Cómo nos damos cuenta de que esta vía es importante? Nos damos cuenta que la vía es importante cuando una de las enzimas falla y entonces la vía no funciona bien. Y podemos ver que hay diferentes errores innatos del metabolismo asociados con enzimas de síntesis de estas hormonas. Por ejemplo, podemos tener una inhibición de la 3-hidroxiesteroide deshidrogenasa y lo que vamos a tener es un aumento de la pregnenolona. O podemos tener un déficit de la 17-hidroxilasa, con lo cual vamos a tener una acumulación de progesterona. O tal vez podemos tener una falla en la 21-hidroxilasa, que es una enzima que interviene en varias ramificaciones del proceso divergente, donde vamos a tener acumulación de progesterona y de 17-hidroxiprogesterona. Posteriormente podemos tener, por ejemplo, errores en la actividad de la 11-beta-hidroxilasa, y entonces vamos a tener la acumulación de su sustrato, que es el 11-desoxicorticosterona y el 11-desoxicortisol. Todos estos compuestos últimos citados de 21 carbonos. Entonces, como pueden ver, todos los pasos son importantes. Van a ver que la acumulación de estas hormonas puede tener efectos muy complejos, ya que generan señalizaciones masivas en el caso de los pacientes afectados por estos errores del metabolismo. Y con eso terminamos el capítulo de metabolismo de lípidos, así que muchas gracias por su atención.